Saludos cordiales, astroescuchas. Como siempre, para mí un placer saludarles. Estoy grabando este video a petición del público porque nuestro programa Sincronización 333 sufrió un pequeño percance y no se grabó. Tuve un corte en ese momento del internet y estábamos ya finalizando y no pude colocar el diferido, y eso se generó una cantidad de notificaciones de peticiones de parte del público que está siguiendo 333 los días domingos en Instagram, que amerita que yo repita esa información. Lo voy a hacer a través de un video corto para poderlo subir al Instagram como video, y voy también a subirlo en YouTube, visto el interés. Entonces comparto con ustedes esa información. Yo les hablé de 3 cosas que son muy importantes, las cuales podríamos tener un video de varias horas, pero obviamente la gente a veces lo que necesita son tips, son píldoras de conocimiento que lo puedan procesar, porque todo el mundo tiene su tiempo ocupado, porque a veces la gente no tolera videos muy largos, y aunque la información es buena, parece que estamos tan acelerados en este proceso de ascensión planetaria que las personas no se pueden quedar tranquilas escuchando. Eso, sin embargo, hay que trabajarlo y hay que aprender a escuchar. Bueno, vamos a entrar en el tema. Yo, en principio, tenía 3 puntos en esa agenda que creo que es lo que más interés causó. De todas maneras, los invito a que participen en la parte del sorteo astrológico, me escriban con sus datos astrológicos para responder una pregunta, alguna inquietud que tú tengas en tu vida y que desees despejar a través de la astrología. También tenemos una sesión del espacio sagrado que tiene que ver con Feng Shui o Vastu, que es el Feng Shui hindú, donde hago ciertas recomendaciones también para que tú arregles tus espacios, tu casa, tu oficina, los lugares donde tú te encuentres, y mejorar tu energía. Entonces, bueno, hago toda esta mención para que las personas que quieran integrarse a la familia de Sincronización 333 lo hagan los días domingos a las 3:33 hora de Venezuela. Bueno, entonces habían 3 puntos que son los que voy a mencionar en este video. Uno es el aspecto planetario de la semana, que siempre hago mención de eso, que es la luna nueva que vamos a tener en Cáncer, haciendo una oposición a Plutón. Y hablaba de que esta es la semana de los plutonazos, este es el mes de los plutonazos. Plutón es un planeta que causa mucho estupor, miedo y a veces pánico, porque nos enfrenta contra la realidad. Nos hace ver las cosas claramente y nos somete a cambios que son radicales. Y esos cambios, normalmente a nivel psicológico, las personas tienden a trincherarse, a esconderse, a poner resistencia, porque son cambios demasiado dolorosos y a veces implican sufrimiento. Entonces, ¿qué puede pasar esta semana? Y se los decía el día de ayer, que justamente ya hoy se comienzan a dar ciertas informaciones que tenían que ver con lo que yo estaba augurando. Lo primero es que se va a mover el terreno que tiene que ver con lo que nos da seguridad, porque estamos hablando del signo de Cáncer, la luna en Cáncer. La luna es una de las luminarias en astrología y marca, como las manecillas del reloj, es el minutero, el que se mueve más rápido y va marcando ciclos muy cortos, pero cuando se conecta con un planeta cuyo ciclo es mayor, es como que si estamos marcando una hora específica. La manecilla larga y la corta se ponen de acuerdo para marcar un ciclo que va a ser concreto, va a ser palpable, no va a ser solamente a nivel psicológico, sino que va a ser manifestado en nuestra realidad, no va a haber duda de eso. Entonces, lo que estamos diciendo
como astrólogos podemos estar seguros que se va a dar en diferentes contextos, y ya vamos a hablar de esos contextos, porque estamos reuniendo a la Luna en una conjunción con el Sol, y además está haciendo oposición a un planeta tan importante como lo es Plutón. Entonces Plutón, como te decía, viene a hacer cambios radicales, y la Luna en Cáncer viene a mover nuestros sentimientos, pero siempre esos sentimientos van a estar, o esa experimentación tiene que ver mucho con nuestra seguridad emocional. Y esa seguridad se puede ver en estos momentos trastocada por las diferentes circunstancias que se están viviendo. Una de esas va a tener que ver justamente con lo que es nuestro hogar, con nuestra casa, porque Cáncer tiene que ver con el hogar, con ese hogar que busca el cangrejo, que busca el molusco para protegerse, porque no tiene la capacidad de hacerlo ante la intemperie y lo busca afuera. Entonces ese sentimiento de tener algo que nos protege, algo donde nosotros podamos estar, algo que nos dé seguridad, a través de las noticias, de las informaciones, puede ser que esté trastocado en estos días. Vemos que los embates climáticos están a la orden del día, es el menú de este año. Estamos viendo temperaturas extremas. Por un lado, se están dando temperaturas que sobrepasan los 50 grados en California. Más de 100 personas ya han muerto por esto, y hay incendios por todo esto, y hay gente sufriendo. Estas personas, por ejemplo, que están sufriendo esto, ahora mismo están pensando cómo hacer, porque realmente sus casas, sus hogares no están provisionados con, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, ni las paredes ni los techos tienen los revestimientos necesarios para este tipo de clima, porque ellos están preparados para otro clima, para otras temperaturas. Y no solamente está pasando eso en California, también lo vemos en Estados Unidos, también lo vemos en Rusia, que hay grandes inundaciones, en China hay tornados inusuales, en Japón se dio una un deslizamiento de tierra que fue una especie de tsunami pantanoso que se llevó varias casas. Y lo estamos viendo en todo el mundo está sufriendo inundaciones inusuales, temperaturas extremas, hay granizadas y caída de nieve en lugares que nunca se había dado. Se está derritiendo la Antártida, se está derritiendo Alaska. Entonces hay un cambio climático que nos invita a pensar y a reflexionar cómo estamos protegidos ante todos estos embates del clima. La tormenta Elsa también hizo sus escochos, su gran afectación en todo el Caribe. Y son vientos huracanados a los que estas islas no están acostumbradas. Entonces es el momento de reflexionar, porque eso es parte de la seguridad que les hablaba acerca de nuestro hogar, de nuestra casa, que se puede ver vulnerada por situaciones extremas del clima. Y también podemos ver que noticias como lo de el derrumbe del condominio en Miami, que ha impactado tanto esa situación, ese accidente que se llevó a muchas víctimas, y que llama la atención es el mantenimiento de esos edificios. De hecho, ya se está planteando demoler otros edificios de esa zona, y eso va a traer nuevas leyes. Es parte también de lo que trae Plutón, un cambio en cuanto a la visión de la legislación, de cómo se están haciendo las cosas, que es un cambio de poder. Y allí seguramente eso va a traer una cola
Eso va a traer una modificación y una inspección rigurosa de los condominios, porque es algo que parece que ha pasado desapercibido y ha traído sus consecuencias, y lo estamos viendo en ese accidente. Y cómo conmueve ver a todas esas personas que perdieron a sus familiares, perdieron a su familia. Y eso es justamente la luna en Cáncer en oposición a Plutón. Ese movimiento emocional de sufrimiento y dolor, y de comprender a que algo es importante a través del dolor, a través de la crisis. Otra cosa que se va a estar moviendo mucho es todo lo que tiene que ver con la familia, y especialmente lo que tiene que ver con nuestros ancestros, con papá, con mamá, con nuestros abuelos, con esos que son nuestros progenitores. Y seguramente esa seguridad que buscamos de protegerlos, de cuidarlos. Estamos viendo que a raíz de la enfermedad que nos ha acosado desde el 2019, se ha desprotegido mucho tanto el suministro de medicamentos que tiene que ver con la vejez, como también la atención médica y los seguros médicos para la gente de cierta edad, adultos mayores. Y ya va a ser un tema lo que es de alguna manera la sustentabilidad del cuidado del adulto mayor. Y seguramente eso va a ser un tema, y vamos a ver noticias que tienen que ver con eso, porque se ha desmejorado mucho la atención médica, la atención de supervivencia del adulto mayor. Otro tema que lo podemos tal vez palpar, va a tener mucho que ver también con los niños. Los niños, de alguna manera, están también pasando por un proceso de adaptación a un sistema nuevo de supervivencia que de alguna manera ha afectado los niveles de libertad de los niños. Así que podemos tener información acerca de cómo proteger a los niños. Vemos lo que pasó en Holanda, que implantó una normativa de prohibición de información sexual a los menores de edad, que causó mucho revuelo en la comunidad europea, que quiere que el tema LGTB sea un tema mucho más abierto para evitar bullying. Y así de radical, tipo Plutón, sacaron a Holanda de contexto si no entra dentro de los convenimientos de la comunidad europea. Entonces, el tema infantil, el tema de la seguridad de los niños, se convirtió en un tema internacional y en un tema radical. Y eso tiene que ver con esa posición de Plutón. Otro tema que, por supuesto, es el más importante, es el que tiene que ver con la alimentación, porque si hay algo que domina Cáncer es nuestra alimentación. Y justamente con todo el tema del desastre climatológico que está trayendo afectación a grandes cultivos, a grandes áreas agrícolas, está llevando a la quiebra a muchos países en África, está llevando a la hambruna. De hecho, la ONU nos ha hablado ya en informes técnicos de sus investigaciones de que la próxima pandemia que viene es una pandemia de hambre. Y esto debido a la afectación de grandes cultivos. También tenemos plagas de langostas, y eso hay que ponerle el ojo, porque las langostas han acabado con muchos cultivos en África y han emigrado a otros lugares de Europa, causando destrozos en la producción agrícola. Vemos que con mucho preocupación las intenciones de China de ciertos países, de meterse en ciertos países de Sudamérica, y ha empezado a comprar empresas agrícolas, empresas ganaderas, y a producir y importar a China
El PSC lo ha hecho ya en otros lugares de Sudamérica, y es un proceso de aprovisionamiento lo que están haciendo los chinos, igual que hicieron antes de la enfermedad del 2019. No la vamos a mencionar para que el algoritmo no nos detecte esta información. Entonces, desde el 2019 ellos se aprovisionaron de insumos médicos, de mascarillas, y luego después que ellos manipularon la OMS para que no dictaminara la alarma de lo que se venía, cuando ya eso se hizo manifiesto, ya prácticamente había una carencia de insumos médicos en todo el mundo y la producción hubo que acelerarla y trajo consecuencias en países como Estados Unidos. Entonces, este aprovisionamiento de alimentos denota una previsión que está teniendo China a situaciones futuras. El tema de los alimentos, muy probablemente por el embate climático, va a ser un debate en este mes que está por desarrollarse, y vamos a ver tal vez nociones de información que van en el orden de tratar de hacer algo para apaciguar, llevar de mejor manera el tema de la hambruna mundial. De hecho, Bill Gates también está haciendo investigaciones para crear la píldora alimenticia, y así tipo los supersónicos, el cómic de los supersónicos, vamos a ver tal vez en los próximos 5 años una píldora, o tal vez mucho más cerca, que nos va a servir para alimentarnos sin necesidad de comer alimentos propiamente dichos. Bueno, entonces eso por una parte es lo que se está desarrollando y lo que va tal vez a movernos en estos días de una forma muy contundente. Teníamos el cumpleaños el 4 de julio de Estados Unidos. Entre todos los aspectos de esa carta hay uno que fue el que destaqué, que es el retorno de Plutón en oposición al Mercurio de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata este plutonazo en esta carta natal? Porque vamos a ver que Plutón está muy destacado en los cumpleaños tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Este retorno de Plutón es sumamente importante, porque cuando se dio la oposición Plutón-Plutón en la carta de Estados Unidos fue cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita vemos otro ciclo. Recuerden que la astrología es la ciencia de los ciclos, y vemos que se repite un ciclo que se está tocando en una conjunción que es el aspecto, la madre de todos los aspectos planetarios, que evidentemente va a ser una manifestación de un evento de transformación profunda. ¿En qué lugar se está dando esta manifestación energética? Pues en la casa 2 de la Carta de Estados Unidos, que tiene que ver con la economía, con los valores, con el dinero. Así que mucha gente, muchos astrólogos están analizando este aspecto y hablan de tal vez la desaparición del dólar como una moneda que tiene esa hegemonía en la economía mundial, tal vez una quiebra, un crack económico sin precedentes en los Estados Unidos. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que Estados Unidos, por representar de por sí el modelo capitalista a nivel mundial, lo que se va a ver transformado de una forma radical por situaciones externas que van a ser dolorosas, porque así lo plantea siempre Plutón, un aprendizaje que, aunque es doloroso, te transforma y te regenera. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ver más con el modelo capitalista. Lo que vamos a ver caer, rodar de una forma radical es el modelo capitalista a nivel mundial, porque se agotó. Como modelo no satisface ya las necesidades del sistema. Dense cuenta que el modelo capitalista estaba basado antes en un capital de trabajo. Eso significaba que el empresario, el que lograba crear
diferentes puestos de trabajo y producía bienes y servicios. Con ese trabajo, ese despliegue comercial y económico, había una contribución a la sociedad, que no solamente era económica, también era tangible en el bienestar social que estaba generando. Y había un capital de trabajo que pagaba sus impuestos, pero que tenía una retribución, no solamente desde el punto de vista de la economía, se beneficiaba el empresario, se beneficiaban los trabajadores y se beneficiaba la renta fiscal, el país. Pero ahora eso ha desaparecido. Las burbujas bursátiles lo que han creado es una economía de especulación. Entonces ahora apostamos a empresas que solo existen en un papel, que no están produciendo, que viven de la especulación y esas acciones se venden en un mercado y se pueden desplomar en cualquier momento y empobrecer a todos los inversores. No hay garantías de capital. Ahí no hay ningún beneficio para la sociedad, solamente para los que invierten en la bolsa de valores. Entonces, este nivel de riesgo económico ha aumentado con el tiempo, creando muchas burbujas. También han habido muchas especulaciones a través de la economía capitalista. El público expresa de grandes especulaciones. Vemos, por ejemplo, que si Ronaldo no se tomó la Coca-Cola, entonces la Coca-Cola bajó sus puntos en el mercado bursátil a punto de perder millones de dólares. Y vemos que Elon Musk, por decir que el Bitcoin no era la moneda del futuro, se vino abajo todas las cotizaciones de las criptomonedas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que así de sensible es el mercado económico mundial. Estamos basados en pura especulación. Y la oposición de Plutón con el Mercurio de Estados Unidos nos lleva a salir de los sesgos cognitivos. Todas esas creencias, esas falsas creencias del sistema, esas manipulaciones del sistema se van a caer y va a haber ese tipo de reacción de no lo puedo creer. No es posible que esto estuviera pasando. Y siempre lo hemos sabido y siempre se ha hablado. Y a pesar de que han habido conspiraciones para revelar la verdad, la gente nunca lo ha creído del todo. Entonces Plutón te va a dar esa certificación. Plutón te va a poner esa verdad a través de acontecimientos rotundos de lo que está pasando allí. También la información va a ser la fuente de la transformación, porque está tocando a Mercurio. Allí vemos cómo el presidente es presidente o presidente, no lo sabemos, Donald Trump, introdujo a través de la Corte la validación de todo el conteo nuevamente de votos en algunos estados, incluyendo Arizona, donde está ganando y se está validando esta información legalmente. Y se ha visto que en algunos estadios han aparecido pancartas gigantes en plenos juegos que hablan de Trump ganó. Y eso está trayendo mucho revuelo, además que el presidente Donald Trump se ha aparecido en varios sitios emblemáticos, se presentó en la frontera de México y se ha presentado en varios lugares dando mítines, conferencias y hablando rotundamente de lo que está pasando en el gobierno actual. Entonces esa es una información de poder. Plutón tiene que ver con el poder, la transformación y esta sensibilidad política, este manejo político que hay ahora en los Estados Unidos. Lo convierte en una nación propensa a un cambio radical, tal vez que no tiene precedentes, tal vez puede haber una secesión
una, una guerra de intereses internos profunda, porque Estados Unidos es una nación con diferentes filosofías e ideologías. Y la integración ideológica que se necesita para enfrentar todos los embates internacionales. Cuando vemos una China consolidada, hasta la misma Rusia, empoderados, y vemos las tentativas de armamento que se están desplegando por el Pacífico, la violación de espacio aéreo en diferentes zonas, Rusia con Inglaterra, China con Taiwán. Entonces nos estamos dando cuenta de que hay como ciertos avisos, hay como cierta influencia de intereses. Algo nos quiere decir Rusia y China con esas incursiones. Y hay una debilidad en la economía occidental que puede traer cambios a nivel mundial. De eso podemos profundizar luego en un video exclusivo para hablar de Estados Unidos. Pero tenemos que estar atentos en este ciclo solar, de hecho, de lo que serían los meses de agosto y septiembre en cuanto a la economía, porque vienen informaciones bien importantes. Estamos, de acuerdo a algunos expertos en economía, ante una inflación planificada, una inflación que ha sido de alguna manera sobrellevada con todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno. Recordemos que desde la enfermedad del 2019, muchas empresas han quebrado, mucha gente está desempleada y el Estado está cargando con todas esas personas, está suministrando los recursos para la manutención de muchas personas. Y eso no puede durar por mucho tiempo. Esas burbujas, estamos hablando de las burbujas económicas, que son esos sesgos cognitivos en los que creemos y que en cualquier momento pueden desaparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha prevención con nuestra economía. ¿De qué depende nuestra economía? No vaya a ser que Plutón nos toque la puerta. Ahora vamos a hablar de Venezuela. Venezuela también tiene un aspecto, podríamos hablar del retorno de Mercurio, que está bien interesante para Venezuela. Pero realmente el aspecto que me llama la atención, porque va a ser definitivo, es el que tiene que ver con Neptuno tocando el Plutón de Venezuela en tránsito. Y aquí vemos de nuevo un aspecto bien importante, que es contundente, que va a traer transformaciones profundas en la sociedad. ¿De qué trata este aspecto? ¿En qué lugar se está dando? En la casa 4 de Venezuela. Y la casa 4, ¿cuál es el tema? Bueno, la casa 4 son las bases. Allí está el bajo cielo, son nuestras bases. Justamente también las raíces de lo que nos da sustento, nos da identidad. Entonces, creo que una de las cosas que el efecto newtoniano te causa es que puede haber una especie de secreción. Es como cuando hay un acceso y ese acceso se ablanda, se madura y entonces de pronto explota. Y sale de allí todas esas células muertas, ese pus, esas sustancias que son desagradables en olor y en color. De la misma manera, el efecto newtoniano puede tener con la conjunción con ese compañero al que se está asociando astrológicamente, como es Plutón, efectos dramáticos de expulsión, una especie de detox, de liberación de situaciones que van además a quedar expuestas al público, porque también hay un contacto con el Mercurio de Venezuela y sabemos que hay un retorno de Mercurio.
¿Qué situaciones? Yo creo que hay 3 aspectos que pueden ser noticia en esta revolución solar entre el 2021 y 2022 de Venezuela. En principio, vamos a ver la parte física. Como les decía, Plutón nos lleva a la realidad, a ver la realidad con claridad de una forma dramática. Entonces, como está en la casa 4, podemos ver deslaves, podemos ver aluviones, desplazamientos de tierra, aguas subterráneas, aguas pantanosas. Sabemos que Venezuela, con este clima, lo que se ha vuelto susceptible, y lo hemos visto con el desbordamiento de ríos como el Limón en Maracay, en el estado de Aragua. Entonces pudiesen haber situaciones atípicas de deslaves como lo que ocurrió en La Guaira, y hay que cuidar mucho el mantenimiento de lo que serían los desagües, porque podemos ver manifestaciones de inundaciones que pueden ser desastrosas, porque Plutón no nos toca los nervios por encima, nos los toca a profundidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el comportamiento de las aguas, porque pueden ser noticia a través de desastres naturales. Otra cosa que toca Neptuno es con Plutón, es ese tipo, Plutón es el poder, pero con Neptuno lo que se mueven son las mafias, lo mismo que tenemos un Mercurio ahí en casa 7 que habla de los otros, y a veces esos otros van a tener que ver con ese poder que puede ser del crimen organizado, ya no del crimen doméstico, sino ese crimen ya en forma de bandas que pueden tener redes con objetivos específicos. Por ejemplo, algo que mueve mucho en la casa 4 es la trata de mujeres, trata de blancas. También se ha visto mucho redes y se ha denunciado el gobierno de Venezuela, la fiscalía, hasta haciendo seguimiento a esas redes de tráfico de migrantes, que no es que entran a Venezuela para quedarse, sino que hacen tránsito, consiguen a través de ciertas mafias documentación y siguen hacia los Estados Unidos. También hay diferentes bandas, han habido conflictos en La Vega, en El Paraíso, que demuestran un empoderamiento de ciertos líderes, de ciertas bandas, y de expansión a ciertos lugares de Caracas, lo que implica que hay puede haber, ya que se están tomando medidas más drásticas para controlar esto, y se está aumentando, si vemos las acciones gubernamentales, se está aumentando el número de policías, se les está dotando de equipamiento para abordar este problema. Podemos ver una crisis, esa inflamación que crea Neptuno con Plutón, como les dije antes, y se madura ese tumor y luego se libera. Y esa liberación normalmente siempre hay un alivio después de una tensión. Así que podemos ver situaciones muy dramáticas con lo que es el empoderamiento de bandas criminales. Vemos que también se han visto situaciones en Apure que tienen que ver con luchas de poder entre paramilitares. Todas estas cosas entran dentro de la conjunción Neptuno-Plutón, porque son esas aristas del poder que están al margen de la ley. También en la casa 4 tenemos lo que tiene que ver con las leyes, los tribunales en astrología mundial, y como está haciendo un aspecto con Mercurio, que es el hermafrodita, es el que tiene ese carácter bisexual, pudiésemos ver leyes que tienen que ver con el matrimonio, casa 7,
uniéndonos con Neptuno y con Plutón, pueden haber cambios radicales a nivel constitucional en lo que tiene que ver leyes con el matrimonio del LGTB. Ese podría ser un tema, se me ocurre a mí. También podría ser un tema, cambios constitucionales significativos. Y por último, si hay algo que rige en Neptuno es la espiritualidad. La espiritualidad desde el punto de vista no religioso, ¿no? Sino con Plutón son esas creencias en brujería, en espíritus del mundo espiritista, que pueden retomarse. Y vemos que la revolución solar siempre tiene un orbe que abarca un mes antes, y vemos noticias como la remodelación de Sorte, la montaña de Sorte, que es emblemática del espiritismo en Venezuela. Vemos también que han habido cambios de ciertas autopistas y colocación de esculturas indígenas emblemáticas dentro de lo que es el espiritismo. Entonces vemos que se retoman esas raíces y podemos ver cambios que van en ese orden, o cambios de nombres de avenidas, de sectores del país, recuperación de ciertas creencias espirituales, pero con ciertas oposiciones, porque hemos visto reacciones de la Iglesia Católica a todo esto, que han sido ahorita más contundentes, que van hasta en el orden de quemar esos símbolos y de enfrentarse a esas cosas. O sea, eso podría ser una contienda que se dé con consecuencias de enfrentamientos radicales en este tránsito de la Revolución Solar de Venezuela. Y tomemos en cuenta que el tema espiritual en Venezuela ha tomado proporciones estratosféricas, siendo prácticamente las decisiones gubernamentales acompañadas siempre de consultas esotéricas muy particulares. Entonces sabemos que ese es un tema que es relevante dentro del contexto social de Venezuela. Entonces, bueno, de estas cosas fue que hablamos en el programa. Por supuesto, comentamos de acuerdo a las preguntas. Espero que esta información les sea de utilidad y que la podamos seguir comentando en los sucesivos programas de sincronización 333. Como siempre, para mí es un placer saludarles y les bendigo a todos en estas revoluciones solares plutonianas y que nos traigan lo mejor de la transformación. Mucha gente, y lo dije en el programa, piensa que no, que son noticias negativas. No, las noticias son reveladoras, con Plutón tienen que ser realistas. Y el aprendizaje con este planeta nos marca es trascender estos aspectos planetarios a través de tomando conciencia de la realidad, no evadiendo la realidad. Lo mejor que podemos hacer con estos augurios, con estos pronósticos, no es rechazarlos, que es la tendencia de atrincheramiento con Plutón, de que nos tratamos de meter debajo de la tierra para no ver lo que está pasando, como una especie de animalito subterráneo o de avestruz. No se trata de eso, se trata de tomar medidas preventivas y tratar de aceptar que hay un cambio, de que nuestra sociedad está cambiando. Estamos al paradigma tecnológico, eso también lo hablamos en el programa, el paradigma tecnológico, la versión ya 6.0, 7.0 de la transformación a través de la tecnología. Antes pensábamos que no era posible el teletrabajo, que la gente trabajara dentro de su casa, que era importante que la gente gastara en transporte, en vestido, en comida, para trabajar afuera, porque era una forma de mover la economía.
Ya a nivel económico, a nivel globalista, ya eso saben que no tiene sentido, y estamos hablando de la nueva computación, la computación con la nube, donde todo el mundo puede guardar información, desarrollo de software, de control y supervisión de trabajadores a distancia. Ya las clases a distancia también están creando nuevos paquetes de información para crear una nueva filosofía de adiestramiento y educación a distancia a través de la red. Entonces, ya hemos cambiado. Del 2019 al 2020 ha habido un salto cuántico en cuanto a la utilización de la tecnología. Mucha gente ya compra en los comercios y no necesita un cajero, sino que directamente paga con su tarjeta a través de sistemas tecnológicos. Y a medida que vamos avanzando, las grandes empresas van a ir reduciendo personal. Tenemos a Pinterest, por ejemplo, que se deshizo de todas sus instalaciones porque ya no necesita esos espacios para oficina, porque todos sus empleados trabajan en su casa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un cambio radical, y eso es un plutonazo. Y lo vimos con la conjunción de Saturno con Plutón en el del 2019, con Júpiter, y todos los aspectos que hemos tenido con Urano. Todos estos planetas transpersonales han traído grandes cambios para la humanidad. Esos ciclos grandes de estos planetas nos marcan cambios para la humanidad. Y vamos hacia esa era de Acuario, hacia la medicina con precisión a través de nanotecnología. Y para implantar todo eso, la sociedad tiene que cambiar. Estamos ahora en los embates del clima. La Tierra parece que se inclinó, su eje cambió, está cambiando el electromagnetismo. Vamos a tener otros efectos en el planeta Tierra, otras situaciones, y a través de la tecnología es que las podemos superar. Así que tenemos que estar preparados para los cambios, y los cambios plutonianos que a todos de alguna manera, a nivel individual y a nivel colectivo, nos están afectando. La diferencia es que antes lo colectivo parecía que no te afectaba, y por eso te mantenías al margen de la política, de la economía, de la religión y de lo espiritual. Hoy en día, lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene un efecto sobre ti, y por eso es el cambio. Bueno, amigos, espero que esta información sea de su agrado, y ahora sí me despido de ustedes después de toda esta reflexión. Feliz día.